Bueno, lo planteado, la inteligencia artificial, ¿cuál será el destino de la humanidad? De la humanidad. Estamos frente a un Frankenstein que ahora no sabemos cómo controlarlo. Bueno, para ayudarnos un poco, a quienes no sabemos, está la doctora Laura Díaz Dávila. Sí, señor. ¿Sí? Tiene ¿Cómo le va? un amplio currículum en su trayectoria profesional y que nos puede dar algún tipo de idea. Es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con consultorías que ha trabajado con el BID, con un montón de entidades internacionales. Y en la UBA también. Y en la UBA también. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenas doctora? tardes. ¿Cómo anda? Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿en qué esto que apareció y que inclusive han llamado los principales referentes del mundo a detener, no avanzar por 6 meses, frenar la inteligencia artificial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo creo que como todo producto tecnológico tiene por detrás una lógica que tiene que ver con el comportamiento del mercado internacional, por un lado, ¿no? Pero yo diría que eso no es lo central. Todo lo que dirime por esto del contexto global y cómo se van posicionando los referentes, digamos que internacionales, sobre todo en empresas tecnológicas, a nosotros nos dan externalidades positivas, porque ponen en agenda temas que son de mucho interés y temas que veníamos trabajando, que estaban con nosotros, salvo que no éramos conscientes de su existencia. Y por caso yo creo que la inteligencia artificial, que es la tecnología más transversal a todas las tecnologías disruptivas, a todas las tecnologías nuevas, a todas aquellas que aprovechamos y usamos cotidianamente, pero que resulta ser que como han avanzado con un crecimiento tan exponencial, no nos ha dado tiempo de tomar conciencia de su existencia, de saber que ya convivíamos con ella. Ajá. Y entonces no nos ha dado tiempo ni al ciudadano común de eso, ni a los estados de regular, ni a las organizaciones internacionales de tomar medidas que de alguna manera delineen pautas para su ética y regulación. Entonces, me parece que merece en este sentido distraernos un poco. Está el mercado internacional, está la necesidad de que los estados a nivel nación y a nivel región e internacional tomen cartas en este asunto, ¿sí? Por caso de la ONU, por caso UNESCO. Bien. Y por otro lado está qué es la inteligencia artificial y cómo convive con nosotros. ¿Cómo convive? Puedo dar ejemplos muy sencillos. Un ejemplo que yo doy siempre es que si los dos ponemos una palabra en un buscador, Sí. en el dispositivo tuyo y en el dispositivo mío, resulta ser que voy a tener yo respuestas muy distintas de las tuyas. Ajá. Porque mi buscador ya aprendió a cuáles son los intereses míos, cuáles son aquellas preferencias mías que yo consulto habitualmente. Entonces, vamos a tener respuestas distintas. Ya aprendió. A eso es lo que se le llama inteligencia artificial. A la capacidad de la máquina de aprender basada en un entrenamiento previo, un entrenamiento de laboratorio, ¿sí? Donde se la entrena con algoritmos inteligentes, todo un proceso tecnológico por detrás, pero de lo que hay que saber es que eso está en un laboratorio, ¿sí? Y que lo que consumen estos algoritmos son datos. Claro. Entonces lo que hay que saber es que esos datos que consumen los pueden traer los expertos humanos. Un médico, por ejemplo, decir, el diagnóstico que yo doy es gripe y lo doy porque soy médico experto en eso
y lo doy por esto y esto. Y son todos datos que se le va dando a los algoritmos y van aprendiendo a resolver esas situaciones, pero no son memoristas. Aprenden esas y en base a esas aprenden a resolver otras nuevas, pero siempre condicionadas a los datos que le fue dando. Por otro lado, la gran explotación de la Big Data y la gran producción de datos de fines del siglo XX y de comienzos de este siglo hace que podamos entrenar a estas máquinas con Wikipedia, con las redes con datos de Wikipedia, con datos de las redes sociales, con muchos otros datos. O sea, se abre el espectro. Y ese entrenamiento siempre es basado en datos que producen nuestros comportamientos humanos. Y eso es lo que no hay que olvidarse, ¿no? Doctora, ¿no es un elemento disruptivo entre hombre, máquina, trabajo e inteligencia? Disruptivo, tal vez no entienda bien la pregunta. Disruptivo en el sentido que va a cambiar. En el sentido que va a cambiar la lógica. El hombre, la máquina le va a cambiar al hombre, el trabajo le va a cambiar. Cualquier tecnología en la historia de la humanidad cambió esa relación. ¿Por qué no lo va a hacer esta, que se basa en todas las demás y agrega valor a partir de aquellas? Lo que la distingue a esta es que tiene un aceleramiento exponencial, nunca visto en la historia de la humanidad. Entonces, no nos da oportunidad de aprenderla, de asirla. Es decir, no nos da oportunidad de regular, de adoptarla responsablemente, como hacemos con los alimentos, los medicamentos. Nadie consume un medicamento que no está aprobado por caso. Usted contaba una anécdota de Milton Friedman. Sí. ¿La puede contar? Sí, totalmente. Y hay que contextualizar a Milton Friedman 2 o 3 cuestiones que es importante, ¿no? Milton Friedman, economista, ganó un premio Nobel, tiene formación en la escuela de Chicago, es decir, capitalista. ¿Sí? Y fue contratado, no recuerdo bien la fecha, pero a fines de 1990 y pico, 2000. Sí, no importa bien, la fecha. Pero más o menos no, es importante también, pero contextualizar. Exacto no, pero en esa época. Bueno, y él fue contratado como consultor a uno de los países asiáticos, que tampoco recuerdo cuál era, pero es así la anécdota. Y resulta ser que lo llevan y estaban haciendo un trabajo de movimiento de suelos con palas. Entonces él pregunta, ¿por qué palas? ¿Por qué no mecanizamos estos? Y bueno, y le responden, no, lo que pasa es que esto se corresponde a un plan nacional de trabajo para dar trabajo a esas personas. Es decir, que si lo mecanizáramos, dejaríamos afuera a esas personas y las dejaríamos sin comer. Bien, sin trabajo. Entonces, él dice, bueno, entonces, ¿por qué no les dan cuchara? Obviamente, Duneman lo contesta con un tono irónico. Claro. ¿Por qué? Porque creo que estamos corriendo el foco del problema. O sea, el hecho de que la persona, la inteligencia artificial, que lo que hace es una máquina que hace procesos cognitivos, que venga a ayudar a la persona, hace que el trabajo de la persona sea más digno, hace que sea un asistente, dice una actitud cobotizante, como colaboradora con la persona. Sin embargo, nosotros lo vemos como que es una competencia, claro, como que nos va a desplazar, o sea, emerge un miedo, porque desde hace mucho tiempo que tenemos miedo a que las máquinas reemplacen nuestros procesos cognitivos y que digamos que emerja una gran máquina que tenga conciencia y que tenga capacidad de sentir y que vaya por encima del ser humano y lo destruya. ¿Y eso cree usted que no va a pasar? A mí me parece, puede pasar, pero ¿sabe de quién depende? De que exista un ser humano que quiera eso.
como la energía nuclear puede producir daño o no. El medicamento puede producir daño o matar. El alimento puede alimentar o matar. El problema es que con todos estos ejemplos que yo doy, ya los tenemos conocidos. Claro. Ya hemos tenido la oportunidad de consolidarnos, acomodarnos, concientizarnos, sensibilizarnos. ¿Esto es como una nueva revolución industrial? Sí, totalmente, totalmente. Eso sí, con pasos muy acelerados que Terrible. no nos permiten... Terrible. Y lo más terrible es que nosotros somos los desarrollados. Nuestra generación, porque esto es una papa caliente, que parece que el otro tuviera la culpa, nadie se hace cargo. Nuestra generación, nos guste o no, no sepamos nada, creamos que no tenemos nada que ver con ella, lo lamento. Todos los actores que usan un dispositivo móvil, que usan un control remoto, que ven series de televisión, y puedo dar millones de ejemplos que no queda nadie fuera, videojuegos. Bueno, y sigo, ¿eh? Todos los actores que son usuarios de eso están usando inteligencia artificial. Es decir, que no sepan que la usan es una adopción irresponsable. Ajá. Y ese es el punto. Hay que sensibilizar, hay que trabajar, por eso me parece muy importante este espacio. No para mí, sino para todas las personas que puedan venir a contribuir con sus puntos de vista. ¿Qué rol juega el chat GPT? Chat GPT está en fase beta, es ensayo. La estrategia es de OpenAI y Microsoft. Cosas importantes, básicas, palabras claves, rápidas que voy a decir para entender el contexto. Elon Musk es cofundador de OpenAI. Se desplazó para generar su propio negocio. Sí. Elon Musk no es un investigador en inteligencia artificial. Los que firmaron la carta de Elon Musk, que dicho sea de paso, el 80% eran hombres, también hay un llamado de atención ahí, de los investigadores reconocidos en el mundo, hay solamente 2, Benjo y Russell, que yo haya leído. Son reconocidísimos. El resto de los investigadores, que hay miles, no la firmaron. Entonces, el rol que juega ChatGPT es, por primera vez, el modelo de negocio. O sea, no es algo nuevo, una inteligencia artificial que viene construyéndose hace 30 años. No es que la sacaron hoy. Hay muchas contribuciones. Como todo producto importante. Y lo importante es que para sacar ChatGPT centraron su estrategia de negocio en la experiencia del usuario. ¿Qué significa eso? Que llegue a todo el mundo, que todo el mundo lo pueda usar, que sea útil. Entonces yo tengo personas que me dicen, los tableros de control son una maravilla. A ChatGPT yo le pido que me haga el tablero de control, un ensayo, un programa, programar. Bueno, o sea, ha despertado la conciencia en el mundo de que la inteligencia artificial existía, pero hacía rato que estaba. Y entonces en ese sentido me parece muy importante. Y no lo veo peligroso si sabemos, digamos, este contexto. De hecho, se lanzó porque es una fase de prueba, o sea que no tiene responsabilidad, es una fase de prueba, lo hacen para capturar datos de todo lo que lo estamos usando. Doctora, le agradecemos mucho que haya participado con nosotros hoy. Muchas gracias, doctora. Sobre todo, así que gracias por estar.